minutos pasan de las 14 horas y recibimos a Mayra Colache, investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas, porque la comparación de las 3 encuestas nacionales de uso del tiempo realizadas en Uruguay en los años 2007, 2013 y 2021 revelan cambios significativos en la distribución de las tareas de cuidado y domésticas entre hombres y mujeres. Bienvenida. Hola, muchas gracias por recibirme. ¿Cómo están? Bienvenida, Mayra. ¿Cómo estás? Bien, bárbaro, gracias. Bueno, ¿por dónde podemos empezar a hablar de este tema, de estas comparaciones que se vienen haciendo? Ponernos un poco en contexto, a ver, ¿por dónde comenzar? Este trabajo que nosotros hicimos es un trabajo que estuvo financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad junto con el Fondo de Población de Naciones Unidas, y es un trabajo que lo que se apoya es en estas encuestas de uso del tiempo que se realizaron estos 3 años. Hay algún ejercicio más parcial hecho antes en Uruguay, pero solamente para región metropolitana. Y lo que tienen como de particular es que no solamente le preguntan a las personas cuántas horas trabajan, que es algo que preguntamos todo el tiempo con las encuestas continuas de hogares en el INE, sino que le preguntan a las personas cuáles fueron sus actividades durante el día anterior, ¿no? Entonces, no solamente sabemos cuántas horas trabajamos de forma remunerada en el mercado, sino que también sabemos, por ejemplo, cuántas horas destinamos a lavar los platos, cuántas horas destinamos a cocinar, a cuidar a las personas dependientes con las que vivimos, y en eso, por ejemplo, a cuidar a niños chiquitos, a niños no tan chiquitos, a personas mayores dependientes y a personas con discapacidad dependientes. Y lo que tienen primero que es súper importante tener esta información porque nos brinda como el otro lado del tiempo que tenemos, ¿no? El tiempo tiene una característica, a diferencia de un montón de otras cosas, que es igual para todas y para todos. Todos tenemos 24 horas en el día, entonces cómo las usamos implica también estas restricciones y nos da oportunidades distintas. No es lo mismo estar 8 horas de nuestro día trabajando a cambio de un salario que estar 8 horas de nuestro día encargados de las tareas de reproducción del hogar. Y en eso nos brinda como información de este lado B de la vida, que tiene que ver con la reproducción de la sociedad, ¿no? De las tareas aquellas que tienen que ver con sostener la existencia, sostener que aquello que compramos cuando compramos un pedazo de carne y unas papas pase a ser un alimento, unas papas al horno. Mayra, yendo a la encuesta en sí, ¿a quién se le hace? ¿De qué región estamos hablando? Estamos hablando pensando en Montevideo, área metropolitana, es una mirada más para todo el país. ¿Qué se puede decir de la parte técnica de eso? Son encuestas nacionales, todas las 3, y es súper interesante. Eso son encuestas urbanas igual, o sea, son de región, de localidades de 5.000 habitantes y más, tanto de Montevideo como del interior. Y en eso es como bastante interesante porque efectivamente hay diferencias bastante importantes por región entre Montevideo y el interior en cuanto al uso del tiempo que hacemos. Se le pregunta a personas de 14 o 15 años y más en función del año. La última encuesta es 15 años y más. Y se le pregunta a todas las personas del hogar que tienen 15 años o más en la última edición. Entonces tenemos la información de las y los adolescentes y de adultos y adultas mayores. ¿Y con qué nos encontramos, por ejemplo, cuando pensamos en adolescentes? Porque por lo general los veteranos tenemos el prejuicio, ¿no? De que siempre decimos, estos hacen tal cosa con su tiempo. Y después están los números puros y duros también. Sí, los y las adolescentes destinan bastante tiempo al estudio en general, o sea, es la principal actividad que tienen. Los varones principalmente empiezan a trabajar relativamente temprano en comparación con las adolescentes. Y en general encontramos que las adolescentes tienen cierta carga de cuidados asociadas a sus hermanos y hermanas, que es mucho mayor que los varones. Igual depende mucho de los niveles socioeconómicos. Hay muchísimas niñas de nivel socioeconómico, adolescentes de nivel socioeconómico bajo, que están cuidando a sus hermanas y a sus hermanos cuando sus padres y madres van a trabajar de forma remunerada al mercado. Y eso, de hecho, hay un conjunto de trabajos que hablan de esta restricción. Cuando ahora ya no es tan presente la discusión sobre los ninis, no sé si se acuerdan de los adolescentes que no estudian ni trabajan, en realidad hay un conjunto, ahí había un peso bastante grande de las adolescentes,
Y esas adolescentes en general tienen carga de cuidados importantes. Cuando abandonan los estudios y no ingresan al mercado laboral, hay una carga como de cuidados que tiene que ver con esto, con sostener, con que las niñas y los niños chiquitos no pueden estar solos, con que no necesariamente el Estado cubre estas necesidades, la cubre parcialmente a veces, a partir de los 2, 3 años con los servicios que tenemos disponibles, pero son poquitas horas y generalmente las necesidades de cuidado asociadas al trabajo remunerado son mucho más grandes y hay un montón de adolescentes que están cubriendo esas tareas, que no lo veíamos cuando solamente tenemos encuestas tradicionales que preguntan exclusivamente sobre el uso del tiempo en el estudio o en el trabajo remunerado. Sí, pues ahí siempre está el tema de que en algunos centros se cuida a los chiquitos por 4 horas, pero los horarios laborales obviamente que son de mucho más. Siempre en esa franja que queda, claro, alguien... Sí, alguien está, cuidado, exacto, lo que tiene la dependencia, ¿no? Esto de depender de otras personas para las actividades de la vida cotidiana, es que en general es 24 horas, ¿no? Entonces, tanto la dependencia severa asociada a la vejez o asociada a la discapacidad requieren de un cuidado de 24 horas o de cuidados de supervisión al menos de 24 horas, y en particular a los niños y niñas que hasta por lo menos los 12 años requieren de al menos una supervisión constante. Y lo que tiene que ver con las edades mayores, pensando en la tercera edad y en el cuidado, ¿qué es lo que se observó en eso también? Porque cuando se habla de cuidado siempre vamos a las puntas de la vida, no a los extremos, a los más chiquitos y también a los adultos mayores con dependencia. Sí, una particularidad como del cuidado, que es lo que encontramos en la encuesta, especialmente en la última, es que cuando hablamos de cuidar a una persona dependiente, las horas que eso implica para quien se encarga del cuidado son básicamente las mismas, sin importar la edad. Y son más o menos entre unas 15 y unas 20 horas semanales de cuidado que destinan las personas que conviven con personas dependientes a cuidarlas. Y esto fue algo que no nos esperábamos encontrar. Nosotras sabíamos que el cuidado de niños pequeños era del entorno de esas 15, 20 horas, pero claro, como son muchas menos las personas que cuidan a personas dependientes mayores, la proporción de personas que conviven con personas dependientes mayores y que las cuidan anda en el entorno de entre el 1 y el 3%, mientras que entre un 10 y un 15, 20% de la población convive con niños chiquitos y que los cuida. Entonces, cuando pensamos en la carga social, digamos, del cuidado, es mucho más pesada o mucho más prevalente para niños chiquitos, pero cuando efectivamente tenemos que cuidar, esa carga es la misma, ya sea que sea un niño de 0 a 5 años o que sea una persona mayor dependiente. Y con respecto a la brecha en materia educativa, ¿qué encontraron en estas encuestas? En esto, o sea, las encuestas estas tienen un conjunto como de persistencias que desde el 2007, y seguramente si lo mirábamos antes lo hubiésemos encontrado, que tiene que ver con esta diferencia entre mujeres y varones. Las mujeres cuidamos mucho más, las mujeres hacemos mucho más trabajo doméstico que los varones, también hacemos menos trabajo remunerado que los varones. Estas brechas se vienen acortando en los últimos, estos 15 años que nosotras miramos. Pero además de estas como persistencias que vemos, se ven también algunos cambios. Y esto que mencionás de los niveles educativos es uno de esos cambios. Lo que nosotras encontramos por nivel educativo es que en el 2007 había entre las mujeres unas diferencias muy, muy grandes, porque la principal diferencia que surge entre niveles educativos tiene que ver con el momento en el cual aumenta mucho en la vida el trabajo no remunerado, que está asociado al momento en que tenemos hijas e hijos. Entonces, los niveles educativos más bajos, las mujeres de niveles educativos más bajos, tendían a tener hijos mucho más temprano, en el entorno de los 20 años, y ahí aumentaba mucho su nivel educativo. Estoy hablando de mujeres que tuvieran hasta primaria completa, andaban en el entorno de los 20 años, después secundaria completa andaban en el entorno de los 25 y terciaria completa andaban en el entorno de los 30. Entonces, en ese momento, si nosotros mirábamos por niveles educativos, en ese momento teníamos como un pico de trabajo no remunerado. Y lo que empieza a pasar a partir ya del 2013, pero que se consolida en el 2021, es que las diferencias entre niveles educativos se borran.
especialmente entre los primeros 2 niveles educativos, pero también con las mujeres más educadas. Entonces las mujeres ahora nos parecemos mucho más en términos del trabajo no remunerado que hacemos. Es verdad, las mujeres de niveles educativos más altos tienden a tener menos trabajo no remunerado porque lo tercerizan, ¿sí? Lo compran en el mercado, pero las estructuras son mucho más parecidas y esto se debe a que las mujeres de niveles educativos más bajos empezaron a retrasar su fecundidad, empezaron a tener hijos mucho más tarde y también menos hijos. Y eso tiene mucho que ver con esta caída de la fecundidad y de la natalidad que hemos visto en los últimos años, especialmente entre el 2013 y el 2021, donde hay más o menos un 20% menos de niños entre un año y en el otro. Mayra, ¿a dónde van todos estos estudios y cuáles son los objetivos de los mismos? Estoy hablando de objetivos después de acción social, ¿verdad? Sí. A ver, hay toda una parte como de cuál es el uso de las desigualdades respecto al uso del tiempo, tanto entre niveles educativos, como decíamos ahora, pero también y particularmente entre mujeres y varones, que implica una restricción muy distinta para las diferentes personas. No es para nada lo mismo ser mujer que ser varón en términos de las tareas que se espera de nosotras y de nosotros, y de las restricciones que eso implica. No es lo mismo pensar en tener un trabajo remunerado de 8 horas si después volvemos a casa y la comida está pronta, la ropa está limpia, los niños están cuidados, que si volvemos a casa y lo que tenemos que hacer es preparar esa comida, lavar esa ropa, cuidar a esos niños, ver si hicieron los deberes. Entonces, ¿cuál es el bienestar que podemos tener en esos términos? Son muy distintos. Y de hecho, las políticas públicas, y particularmente en Uruguay el sistema de cuidados, tiene como objetivo explícito en su ley de creación la modificación, alterar esta distribución de horas dentro de los hogares, lo cual es un objetivo súper complejo si lo pensamos lo que desde... te iba a pensar, y lo que te iba a decir, qué resultados ha tenido el desarrollar esta ley y ponerla en práctica. Claro, pero pensemos que lo que se propone esta ley es, entre otras cosas, meterse como adentro de los hogares, ¿no? Meterse en las decisiones de las parejas o de los conjuntos de adultos que viven en un determinado hogar sobre cómo distribuir su tiempo. Obviamente, ni el sistema de cuidados no pretende hacerlo de forma obligatoria, es decir, no pretende meterse dentro de la casa y decir, bueno, hagan de esta manera, hagan de aquella manera. Lo que sí pretende es decir, si nosotros ofrecemos servicios que cubran, que sean corresponsables respecto a este tipo de tareas, en particular los servicios de cuidado, y que son el tipo de servicios que se están ofreciendo, como la ampliación de los servicios de CAIF, la ampliación del tiempo de atención de las escuelas, por ejemplo, pero también los asistentes personales, la teleasistencia, los centros de día para personas mayores, lo que buscan es cubrir parte de esas tareas, esas responsabilidades o esas tareas de cuidado, y por lo tanto liberar o disponibilizar las tareas, los tiempos que esas personas puedan, principalmente mujeres, que son quienes hacen esas tareas, puedan usar para otra cosa. Y de hecho, una de las cosas que nosotras encontramos entre el 2013 y el 2021, que fue cuando se amplió muchísimo los servicios de cuidado, en particular para primera infancia y en particular para niños de 2 y 3 años, es que hay una caída bastante importante en el tiempo de cuidado de las personas. Y en eso se concentran particularmente en los hogares en los cuales, en los sectores en los cuales se amplió más estos servicios, como ser los hogares que conviven con niños de 2 y 3 años, y los niveles socioeconómicos más bajos, que es donde la ampliación de CAIF y de ANEP en 3 años fue más grande. Eso te quería comentar, porque siempre que se habla del sistema de cuidados está la discusión de para quiénes son esos servicios, por llamarlo de alguna manera, o que es difícil acceder, o los cupos que hay, y siempre está la discusión de los horarios que pueden cubrir, quiénes pueden ser los beneficiarios que puedan acogerse a esos servicios, ¿no? Como eso siempre está en debate, y la discusión en general es que tendrían que ser obviamente mucho más y de mayor alcance. Por eso me parece que está bueno y nos parecía que es un tema interesante para poner arriba de la mesa. Cómo distribuimos el tiempo de los cuidados. Claro. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hace? Exacto, y además esa discusión creo que se viene dando en el sistema de cuidados desde hace un montón de tiempo, y de si efectivamente teníamos algo de evidencia sobre que los servicios de cuidado, en particular de niños,
mejoraban las oportunidades de las mujeres de conseguir trabajo y por lo tanto trabajar de forma remunerada más. Pero sabemos mucho menos sobre qué pasa con el trabajo no remunerado. Y efectivamente lo que estamos como viendo es que los servicios de cuidado, especialmente estos servicios de cuidado que son muy grandes, ¿sí? O sea, que abarcan a un montón de personas, tienen la potencialidad de modificar esto que está tan como invisible y tan adentro de las puertas del hogar, que son el uso que hacemos del tiempo. Y efectivamente los servicios, la ampliación durante el 2013, o sea, entre el 2013 y el 2021 hubo una ampliación gigante de los servicios de cuidado para niños chicos, en particular para niños de 2 y 3 años. Hay aproximadamente 22.000 plazas más de servicios públicos disponibles para niños de 2 y 3 años, que es básicamente la mitad de una cohorte, o sea, un poco más de la cantidad de niños de la mitad de la cantidad de niños que nacen por año, lo cual es muy grande para esa diferencia, y eso es lo que vemos que tuvo una consecuencia en el tiempo promedio de la población uruguaya de cuidado, que baja en 2 horas. Es un montón. Baja de 6 horas diarias. O sea, si vemos el promedio de todas las personas de Uruguay, que cuánto destina un uruguayo promedio, digamos, si eligiéramos uno al azar, destinaba 6 horas al cuidado y ahora destina 4. Y esa diferencia se debe, por un lado, a la caída de la natalidad. Es verdad, hay menos niños para cuidar, pero por otro lado, a la ampliación de los servicios que implicó una reducción del tiempo de cuidado de quienes cuidan. Mayra, y si miramos a otros países que puedan ser comparables con Uruguay, ¿cómo está posicionado nuestro país en todo este tema? Porque no se puede comparar con cualquier país, hay que tener en cuenta como varias características, imagino, para poder comparar, ¿no? Sí, una de las particularidades de esto de las encuestas de uso del tiempo o del análisis del trabajo no remunerado es que es súper sensible a la forma en que lo preguntamos, ¿sí? O sea, las encuestas específicas que hacemos, primero que no están estandarizadas, esto es un tema relativamente nuevo en la agenda internacional. ¿Es estandarizable esto? Porque digo, vos escuchándote hablar, tiene tantas puntas esto que a la hora de querer estandarizar una encuesta se complica. En América Latina, por ejemplo, se pregunta de forma relativamente parecida, y la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, la CEPAL, tiene una sugerencia sobre cómo hacer este tipo de encuestas, y la mayoría de los países de América Latina las han tomado, entonces es relativamente comparable dentro de América Latina. Sin embargo, en otros países se realiza en los países industrializados, casi todos los países de la OCDE, lo preguntan de otra manera. Nosotros preguntamos sobre una lista de actividades, ¿no? Entonces decimos, bueno, tenemos una lista que dice lavar los platos, cocinar, lavar la ropa, jugar con niños, bañar, ayudar a los niños a hacer tareas, etcétera. Y les preguntamos cuánto estiraron el día de ayer a hacer esas actividades, en horas y minutos. Otras encuestas lo que hacen es decir, bueno, en el día de ayer, cada 15 minutos, ¿qué estuviste haciendo? Esas son esas dos formas de encuestas, que una es como la recordación por actividades y la otra es un diario, donde yo marco cada 15 minutos que estuve haciendo. Buscan levantar lo mismo, pero claro, es difícil comparar la información que surge de cada una de ellas, porque como la preguntamos distinto, terminamos respondiendo lo distinto. Igual en términos de América Latina, en comparación con América Latina, Uruguay tiene una desigualdad más baja entre género, entre mujeres y varones, que la que tienen otros países como México, Colombia, Chile incluso, lo cual se alinea con casi todo lo que sabemos, el resto de las cosas que sabemos de las desigualdades de género en América Latina. Uruguay está bastante mejor, y se alinea muchísimo con las opiniones de género, digamos, con las normas, las diferencias que hay entre países, entre qué entendemos que tiene que hacer una mujer y qué entendemos que tiene que hacer un varón, que son levantadas a veces, por ejemplo, por la encuesta mundial de valores, que no sé si alguna vez escucharon hablar, que es una encuesta que se hace en un montón de países. Es muy interesante eso. Y las diferencias de género en el uso del tiempo se alinean muchísimo con las diferencias que encontramos en los países, por ejemplo, con ese tipo de encuestas. ¿Y Uruguay qué trayectoria lleva? ¿Es una trayectoria ascendente, lenta, es llana? ¿Cómo venimos? Y en esa penillanura que por eso que es nuestra para todos. Estamos acostumbrados. Tampoco escapamos en esto. No, en nada. Venimos mejorando. Bien. Venimos mejorando y
por ejemplo, en el 2007 las mujeres realizaban 3 veces más trabajo no remunerado de forma semanal de la que hacían los varones. Ahora trabajamos el doble de lo que trabajan los varones, en términos no remunerados. En términos remunerados, las mujeres hacían más o menos la mitad del trabajo remunerado semanal que hacían los varones en el 2007 y ahora realizamos más o menos el 70% del trabajo remunerado de los varones. Y como les decía, son como las dos caras de la misma moneda, porque estrictamente la carga global de trabajo es relativamente parecida. Las mujeres trabajan un poquito más si juntamos los dos tipos de trabajo. Obviamente las dos no tienen la misma consecuencia y efectivamente venimos mejorando, se vienen distribuyendo mejor. Hay algunas puntas que tienen que ver con los varones asociados a algunos como modelos nuevos o más corresponsables capaz de los varones en términos del cuidado de sus hijos, el cuidado de sus nietos, el cuidado de los hogares, que empiezan a surgir en varones primero más educados y que después empiezan como a replicar en varones en la sociedad en general. Y esos son como grandes esperanzas, digamos. Y acá, claro, no nos pasa mucho cuando hablamos de trabajo no remunerado que nos concentramos como en qué vemos de las mujeres, pero son los varones, o sea, hay un espacio de los varones muy importante en términos de avance y de también ocupar esos espacios. Lo que pasó como internacionalmente, y en Uruguay también, es que las mujeres se incorporaron bastante masivamente al mercado laboral, ¿no? O sea, la mayoría, muchas más mujeres ahora trabajan de lo que trabajaban nuestras madres y seguro que nuestras abuelas. Pero nuestros varones se incorporan mucho más lento al trabajo no remunerado. ¿Cada cuánto es recomendable hacer este tipo de estudio? Y sería bueno hacerlo por lo menos cada 5 años. Por lo menos no, vamos a decir cada 5 años. Tenemos cierta esperanza de que el INE, efectivamente, esto es una encuesta que hace el Instituto Nacional de Estadística, lo cual también le da un montón de robustez y nos da un montón de tranquilidad sobre la calidad de los datos. Sería súper interesante volver a tener esta encuesta el año que viene o el otro, después de 5 años, porque no son encuestas que haya que hacer regularmente, como lo son las de desempleo, ingreso de los hogares, pobreza, etcétera. Esas cosas las necesitamos saber todos los años. Estos cambios son más lentos, estaría bueno tenerlo cada 2 o 3 años, sí, pero si lo tenemos cada 5 estamos bien. Podemos hacer este tipo de evaluaciones que venimos comentando. Lo que es importante es tenerlos, porque ahí es donde se juega al final el cambio más profundo en la sociedad. Sin duda, y con este tema vos notás que hay efectivamente un intercambio entre lo que es la academia y el diseño de políticas sociales, o tendría que ponerse un poco más de atención en los resultados de este tipo de trabajos, porque también hace a lo que son los diseños de los distintos sistemas, pensando en el sistema de cuidados que ya lo mencionamos, ¿no? Pero distintas herramientas para poder ayudar. Yo creo que estamos bastante bien. Creo que tanto desde el sistema de cuidados como desde, por ejemplo, ahora el diálogo social, tenemos como un montón de diálogo con los hacedores de política y son intereses, de hecho, el impulso dado a las encuestas de uso del tiempo muchas veces ha venido de este tipo de actores, desde el propio Mides, desde el sistema de cuidados, diciendo nosotros necesitamos esta información para poder evaluar y hacer política de forma informada y es de hecho el sistema de cuidados dice esto, dice nosotros queremos influir sobre estas variables y si nosotros no sabemos dónde están, no sabemos hasta dónde hemos avanzado. Creo que siempre podemos ir un poco más, ¿no? El viernes presentamos estos resultados y por suerte había un montón de personas de los equipos técnicos del Estado, del INE, del Ministerio de Desarrollo Social, INMujeres, Ministerio de Trabajo, y en eso creo que el diálogo es súper fluido y tenemos como, igual sí, insisto que tenemos siempre un poco más para avanzar, ¿no? Sobre cuál es la calidad de los datos, cómo los podemos mejorar, hacer también una alianza para sostener que estos datos sigan existiendo y que sean de buena calidad, que es algo que siempre estamos como discutiendo con el INE. Son encuestas caras, tener este tipo de encuestas es difícil y hay que empujarlas, ¿no? Entonces creo que tanto desde la academia como desde varios sectores del Estado y también desde Naciones Unidas y desde la sociedad civil organizada, porque este es un trabajo además que contó con el apoyo
en conjunto, digamos, con la Red Pro Cuidados, que es la organización de la sociedad civil que impulsa esta problemática desde hace ya casi 20 años. Y bueno, también tenía que ver con esto, ¿no? Con la importancia de poner sobre la mesa esta información, de llevarla a la población en general, de poder discutirla con las personas que están como más directamente involucradas porque es como el otro lado. Claro, cuando lo empezamos a conversar a todos nos pasa que sí, yo, claro, ayer estuve media hora lavando los platos y 2 horas. Es que es algo que no lo cuesta atribuirle la cantidad de horas que uno dedica a cosas que la tenés tan incorporadas a la actividad diaria que no te pueden saber a ver quién la hace. Claro, entonces la pregunta de sopetón y la tenés que pensar un buen rato también, ¿no? De cuánto. Sí, y de cómo las distribuimos, ¿no? Y hay, bueno, sobre esto también hay como un montón de literatura que no tiene solamente que ver con las tareas que hacemos en gestión específica, sino también con la carga mental, donde la distribución en general es mucho más desigual entre mujeres y varones, porque una cosa es decir, bueno, yo puedo cocinar y hacer las compras, pero ¿quién hace la lista? ¿Quién está pensando qué es lo que falta? ¿Quién es? Si voy a ir a hacer las compras y te tengo que preguntar, ¿qué vamos a comer? Y hago la carga. Claro, ¿qué tienen que hacer los deberes? Yo los llevo a la escuela, sí, pero ¿qué se tienen que poner? Si igual tengo que hacer esa parte, como que los espacios incluso los espacios como de productividad en el mercado laboral, están también teñidos de eso, porque estoy acá, que este también es mi trabajo, ¿no? La difusión, la divulgación de la información, pero estoy pensando, ¿quién va a ir a buscar a la nena a la escuela que no sé si llego porque se me está haciendo la hora? Y entonces, ¿cuánto puedo efectivamente estar concentrada en mi trabajo si tengo esa otra parte de la carga? Tal cual. Y eso en la encuesta no lo tenemos. Estaría bueno tener ese tipo de información también. Mayra, está bueno hablar de estos temas porque permite visualizar un poco las distintas realidades y distintos cambios que se están dando en la sociedad, los hogares monoparentales también, cómo ahí no tenés cómo distribuir el tiempo y cómo también, bueno, los cambios mismos que se van dando en la sociedad, las parejas del mismo sexo también, cómo es la distribución ahí de roles, pero pensando ahí también cómo se responde, por eso el abordaje a este tipo de temas también juega su papel. Son puntos. Los cambios demográficos, para empezar, y los cambios sociales y culturales son los que están en la base de estas distribuciones que estamos encontrando nosotras y que analizamos, ¿no? O sea, cómo son los hogares monoparentales, tanto maternales como mucho menos de varones, no tienen con quién distribuir esa carga y efectivamente la carga de trabajo es mucho más grande. Ahí generalmente, y de nuevo en las encuestas no tenemos buena información sobre esto y sería como interesante tenerla. Ahí juegan mucho las redes de apoyo que se pueda tener informales y las políticas y el espacio de la política pública. De hecho, muchas veces la focalización, como decías vos, de a quién va primero estos servicios de CAIF, de ANEP, etcétera, buscan específicamente a hogares monoparentales sabiendo que es el espacio de sostén que se necesita primero. De eso, de lo que decía, como que sabemos menos es de estas redes, ¿no? De cuáles son las redes de apoyo que tienen los hogares y cuánto efectivamente cuidamos a personas con las que no convivimos. De eso sabemos mucho menos. Los tiempos de todo lo que les venía comentando en realidad tiene que ver de personas con las que convivimos. Y ahí el cuidado de niños y niñas es más claro. En general convivimos con nuestros hijos o nuestras hijas. De lo que sabemos mucho menos es el cuidado de personas mayores con las que no convivimos, donde muchas veces la carga mental, la carga de supervisión, es muy fuerte de hijas, en las hijas, que cuidan a sus padres y madres mayores y de eso la verdad que la encuesta no recoge mucha información. Mayra, muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos a la pausa y seguimos adelante con Viva la Tarde.